Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Casteló, ingeniero eléctrico graduado en la Universidad Politécnica del Litoral, un profesional de mucha experiencia en el sector eléctrico que ha desarrollado funciones públicas y privadas en su vida profesional. Hoy él nos acompaña con una temática de actualidad, el paro nacional. Bienvenido, Francisco. Adelante. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias al Foro Politécnico por esta invitación, por la oportunidad para compartir criterios, ideas, lecturas en estos tiempos difíciles para el país. El tema que nos toca es el paro nacional. Este paro que nace de una seria crisis por la que atraviesa el país, una crisis económica, social y consecuentemente una crisis política importante. Probablemente nosotros tenemos la impresión que de acuerdo a cómo se den los hechos yo estoy seguro que esta coyuntura que atraviesa el país, y ojalá me equivoque, es la gestación de tiempos peores por la marcha política y económica que sigue el país. En primer lugar, yo quisiera hacer algunos comentarios acerca de algunas opiniones que circulan en los medios políticos. Uno de ellos dice que lo que ocurre con el gobierno es que a Guillermo Lasso le faltó experiencia. Otros dicen que le faltó equipo. Otros dicen que lo que pasa es que no lo dejan gobernar porque recién lleva un año en el ejercicio del poder. Y hay algunas otras ideas en esa misma línea de pensamiento, tanto de figuras políticas que apoyan este gobierno, inclusive como contradictorios. También se expresan de esa manera y hablan de la incapacidad del gobierno, de la incapacidad de Guillermo Lasso para conducir el país. Yo tengo la impresión que no es así. Yo creo que, al contrario, que es uno de los políticos más agresivos que ha visto el país para la aplicación de sus concepciones políticas y económicas. Este es un gobierno neoliberal. Ya el Ecuador tuvo una experiencia una experiencia de un gobierno con esas concepciones económicas y políticas. Fue el gobierno de Sixto Durán, donde fue vicepresidente, pues, Dajic, quien a la cabeza de todos los organismos de planificación y de economía trató de impulsar este modelo económico. Una de las cosas que hicieron y lo hicieron con éxito, fue la desregulación financiera. Permitieron a la banca actuar libre
y la banca actuó libremente, se apoderó de empresas, se aprovechó de los capitales, creó una crisis que terminó en la crisis de 1999. Tal vez por esta razón mucha gente de derecha diga de que aquí no haya existido un gobierno neoliberal. Porque el gobierno de Sixto Durán solamente mostró como un avance la desregulación financiera y no pudo ni atraer capitales. Adoptó reformas, por ejemplo, en el sector eléctrico, que pretendía vender las empresas eléctricas. Antes era Inesel, lo fraccionó en compañías, en sociedades anónimas para ser vendidas al sector privado. Nunca lo hizo, nunca lo pudo hacer en todo su gobierno. Y así hicieron reformas importantes a su favor, pero este gobierno, que comenzó con Moreno y que una de sus primeras medidas era la necesidad de eliminar el subsidio a los combustibles, que provocó el primer levantamiento indígena. Se continuó con la aprobación de leyes, de reformas, y se continuó. Yo me atrevería a decir que los 2 últimos años fueron los años en los que ellos impulsaron las primeras reformas para adecuar al Estado a la concepción neoliberal. Luego viene este primer año de Guillermo Lasso, y en estos 3 años no hay duda de que, por lo menos en el andamiaje legal para montar un modelo neoliberal, ha habido un avance realmente importante. Todavía faltan cosas por hacer, pero este es un gobierno que tiene un objetivo claro a dónde va. Lo que ocurre, y que además de tener un objetivo claro de a dónde va, ha hecho lo posible por ganar tiempos. Ha enviado leyes para ser aprobadas en 30 días. Por lo menos han aprobado 5 o 6 leyes importantes para adecuar el Estado al modelo neoliberal. Este modelo, lo que ocurre es que este modelo liberal, que pudiéramos sintetizarlo en que es un modelo que se basa en crear el máximo de beneficios para el sector exportador en especial, para el sector financiero, y crear, según su terminología, un ambiente propicio para la inversión y para la creación de trabajo. Ese ambiente favorable significa, entre otras cosas, como 2 objetivos importantes. Primero, el rebajar los sueldos. Necesitamos maximizar la ganancia de las empresas. Entonces, ya se han tomado medidas para reducir sueldos, para facilitar el despido sin costo. Un avance mayor que la antigua tercerización, inclusive. Ofrecerles a la empresa producir con los más bajos sueldos posibles. Y la otra condición para crear ese ambiente atractivo es de eliminar los impuestos. Lo primero que se propusieron eliminar el impuesto a la sociedad de capitales. Lo hubieran querido hacer inmediatamente, pero no podían. El impuesto a la sociedad de capitales significa más de $1.000 millones que recibía el Estado,
y que dejó de recibirlos en el instante en que se eliminó ese impuesto. Ese vacío fiscal, esa falta de dinero, tenía que cubrirse de alguna manera. Y la forma de hacerlo es eliminando las dependencias del Estado, acusándolas de ineficientes, acusándolas de cualquier cosa. Ha habido una larga historia de denuestos en contra de las empresas y la burocracia pública. Entonces, necesitan eliminar empleados, necesitan que la salud tenga un mecanismo de participación privado que no dependa del Estado, necesitan reducir el sueldo de todas las dependencias, la nómina de todas las dependencias, porque es la única forma de eliminar impuestos. Necesitan eliminar los impuestos a las empresas para crear ese ambiente favorable. Bajos sueldos, bajos impuestos, altas utilidades. Hay otras características importantes de este modelo, pero probablemente el corazón de esto sea estos dos factores. Evidentemente que un modelo como esto significa el empobrecimiento brutal de la clase media y significa el enriquecimiento de las élites económicas del país. Esta pobreza que hoy se siente en nuestro país no es casual, no es la incapacidad de Lazo, es la aplicación de un modelo económico perverso que ha fracasado en otras partes de América Latina y del mundo. Probablemente los modelos más cercanos sean Chile. Chile se vendió por largos años como el ejemplo de América Latina a seguir. Chile nos vendió la idea que iba a entrar ya a ser país miembro de la OCDE, a ser parte del primer mundo. Una campaña propagandística impresionante y siempre se ocultó la pobreza de los chilenos. Los chilenos aguantaron gracias a las dictaduras, gracias a la represión feroz que se heredó de la dictadura de Pinochet. Pero pensar que allí las jubilaciones son del orden de los $200 mensuales, nos podemos imaginar los sueldos, donde la educación es privada, la atención médica igual. Esos millones de chilenos postergados, esos millones de chilenos que con su pobreza levantaron la riqueza de Chile, algún día tenían que explotar. Y la CONAIE chilena explotó, y hoy Chile es otro. Y lo mismo es Argentina. Lo mismo es Colombia. Nos vendieron la idea de una Colombia próspera a imitar. Desde el punto de vista de los parámetros económicos y sociales, Colombia es una vergüenza y estamos muy lejos todavía, felizmente, de esas condiciones duras sociales y económicas. Entonces, este paro no es producto de la falta de capacidad de manejo, no. Este producto es la consecuencia de una política económica que tiene un fin preciso y que sabe perfectamente a dónde va, que sabe perfectamente qué es lo que quiere y a dónde nos quieren llevar. Nosotros tuvimos de los sueldos, éramos el tercer sueldo básico más alto de América Latina. Ustedes pueden estar seguros que si este gobierno continúa y puede terminar sus 4 años, tendremos el tercer sueldo más bajo de América Latina. Ese es el horizonte. Hoy ha habido un paro que intenta
hacer un alto a esto. Sin embargo, de caracterizar debidamente qué es lo que pasa. De que este no es un tema de aumentar de 50 a 55 dólares, como dice el gobierno, el subsidio, el bono, frente a un panorama de un proceso brutal de empobrecimiento de la clase media y de los sectores trabajadores en beneficio de élites y de grandes empresas. Esto aparece realmente como un sarcasmo, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa una cosa más. Una de las condiciones también del neoliberalismo es la libre circulación de capitales, que ya se lo ha implementado aquí en el Ecuador. La libre circulación de capitales en el año 1999 provocó una de las más grandes crisis de este país, que nos llevó a la dolarización. La fuga, porque hablar de libre circulación es hablar de fuga de capitales, de dinero en países. Hoy las compañías exportadoras pueden cobrar en el exterior y dejar sus dineros en el exterior. Hoy las compañías pueden tener libremente trasladar sus recursos. Eso ocurrió en el 99. No lo trasladaron al exterior. Comenzaron a convertirse los bancos, ustedes recordarán, en factores económicos, en actores económicos, dueños de empresas, de canales de televisión, con los dineros de los cuentacorrentistas. Los bancos se volvieron verdaderos emporios económicos. Hoy la amenaza es otra: el traslado de dinero hacia el exterior. Este es un tema muy delicado, porque la dolarización depende del equilibrio no podemos imprimir cheques, no podemos imprimir billetes dólares. Y el riesgo es de que una salida excesiva de capitales pueda poner en riesgo la dolarización. Las medidas del gobierno atentan contra la dolarización. La fuga de capitales es la mayor amenaza contra la dolarización. En Argentina, en los años 1999 había la convertibilidad, un escenario similar al de la dolarización. ¿Ustedes creen que los argentinos querían salir de la convertibilidad? ¿Ustedes creen que el empresariado argentino quería salir de la convertibilidad? Nunca. Salieron por la crisis que se creó. Salir de la dolarización no es una decisión política, como esta gente dice que es el propósito de Andrés Arauz, lo dijeron en la campaña anterior. No, salir de la dolarización será la consecuencia de una profunda crisis política, de una crisis económica en la que caiga el país cuando no tengamos dólares y nos veamos obligados a imprimir nuevos sucres, porque los dólares se fueron del país, porque los dólares fugaron. El gobierno de Lasso no solamente que nos amenaza con un proceso de empobrecimiento, de inversiones con sueldos básicos reales de entre 300 y 200 dólares, sino que también nos amenazan con la posibilidad de que por un abuso del sector financiero se cree una crisis
que tire abajo la dolarización. Así es que en este escenario, este paro es un paro milagroso. Este es un paro que debe ser el primer hito que nos permita recuperar el país y recuperar su futuro de los irresponsables y ambiciosos que hoy nos gobiernan. El neoliberalismo es inviable. El neoliberalismo es comprarse una crisis a corto o a mediano plazo. Hoy sentimos los primeros temblores. Ya vendrán otros. Ojalá que no sea así. Ojalá que los dólares no salgan del país y pueda el Estado sostener todavía el funcionamiento del país. Nosotros creemos, cambiando de tema, que esta crisis es una crisis muy seria. Esta crisis, además de ser una crisis económica, social, tiene dos ingredientes que debiera preocuparnos profundamente a los ecuatorianos. Esta es una crisis diferente a la crisis del año 1999. En el año 1999 fue tan grave el tema que tuvimos que adoptar la dolarización, es decir, nuestra clase política y las élites económicas decidieron adoptar la dolarización como una salida a la crisis. Y siempre nos han dicho que la dolarización fue buena para el país. Lo que nadie nos explica es porque en el mundo no hay países dolarizados. Pese a que nos dicen que es buena la dolarización, pero no hay países dolarizados. El Salvador es uno, Panamá más por razones financieras, pero no hay. Nadie se atreve a condenar a sus países a una dolarización. Pero bueno, queríamos hablar de la crisis, de esta nueva crisis que tiene dos factores importantes. Un factor muy importante es la presencia del narcotráfico. Eso no había en 1999. La presencia del narcotráfico en un país, en primer lugar, somos un país dolarizado. Perfecto. Necesitan los narcotraficantes lavar el dinero. Este es el sitio preciso. Y estamos en medio de dos países exportadores de drogas, productores de drogas, Perú y Colombia. Debiéramos ser el puerto de exportación. Seguramente pronto lo seremos. El gobierno de Lazo, en el afán de disminuir los gastos del Estado para poder disminuir los impuestos a las empresas, disminuyó los gastos que tienen que ver con la policía y el control del crimen. Ustedes recordarán, por el año 2009 hubo una crisis de asaltos, de secuestros. Y en esa ocasión, debemos recordar, se pusieron cámaras en todos los taxis, yo recuerdo. Se secuestraban a los taxistas. Se pusieron cámaras en todos los taxis. Se pusieron cámaras en los transportes interprovinciales. Se crearon
400 unidades de UPC, unidades de policía. Se creó el sistema 911. Éramos un país ejemplo para América Latina en el control del crimen y los delitos. Teníamos un sistema de cámaras nacional, un sistema integrado, el 911, 400 UPC que debían acudir en auxilio de las víctimas y se duplicó el sueldo de la policía. Resultado, éramos de los países más seguros de América Latina. Hoy todo eso se ha destruido. Los policías no tienen ni siquiera gasolina para las motos y los carros. Los UPC no funcionan, el 911 tampoco. No solamente que perdimos el control de las calles, sino que perdimos el control de las cárceles también. Y en ese ambiente, que para bajar los costos del presupuesto del Estado se redujo el control policial, se eliminó el ministerio que controlaba el sistema. En ese ambiente recibimos el golpe de la presencia de las bandas de narcotraficantes. Siempre nos dijeron que nos íbamos a parecer a Venezuela, que si ganaba Andrés Arauz íbamos a ser Venezuela. Las ironías trágicas de la vida que vamos a hacer es Colombia. La penetración del narcotráfico en el país, sin recursos de control de los delitos, con libre circulación de capitales y con vecinos productores de droga, convierten esto en un proceso peligroso. La isla de paz que fue el Ecuador probablemente se convierta en una cosa totalmente distinta. Así es que este factor tan peligroso como tan importante comienza a apoderarse del país. Y el gobierno no hace nada, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Esta fórmula de libre circulación de capitales y narcotráfico es una bomba a explotar en muy poco tiempo. La aparición del sicariato es de las primeras señales. Por esa razón nosotros creemos que este paro es un paro que ojalá sea el primer hito para salvar el país, para rectificar este camino peligroso al que nos han llevado, para no llegar a ese infierno en el que se puede convertir el país. ¿Qué va a pasar? Es difícil, pero creo que este paro inaugura la derrota política de este gobierno. Si el paro tiene fuerza, el gobierno caerá. Si el paro no tiene fuerza para vencer, para sacarlo a Lazo, pues será un gobierno que tendrá que negociar y quedará debilitado con una asamblea en oposición. Para alegría del país hay una mayoría de 72 asambleístas que ojalá se mantengan, en ellos no están los socialcristianos, y que debe ayudar a rectificar la política económica y social en este país.
a salvarnos, a sacarnos de este hoyo profundo el que nos están metiendo. Creo que se impone una lucha. El país necesita cambios. Necesitamos hacer cambios constitucionales, cambios legales. Necesitamos implementar un sistema poderoso de lucha contra la corrupción. La corrupción es el aliado del narcotráfico. Necesitamos levantar las banderas de la lucha contra la corrupción. En este país ya se venden las herencias, las empresas. La entrega de los hospitales, que fue la primera fase de este retorno de la partidocracia. La partidocracia se caracterizaba por eso, por repartirse el poder. Tú te llevas las aduanas, tú te llevas el seguro social y así sucesivamente. Hoy hemos vuelto a eso. Hoy hemos vuelto a eso, al reparto de las cuotas de poder. Necesitamos una lucha potente contra la corrupción, una lucha potente contra el narcotráfico. No es posible. O sea, la debacle institucional es terrible. Nos estremece esos 18 ciudadanos que fueron detenidos y que en menos de 48 horas salen libres, ligados con temas de narcotráfico. No sé qué pasará después. Así es que la lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha de todos los ecuatorianos para salvar este país. Hay que cerrar las puertas del país, las ventanas del país. No puede haber libre circulación de capitales. La lucha contra la corrupción debe ser implacable contra los bienes mal adquiridos. Debemos iniciar una cruzada. Ojalá que este paro posibilite eso, el retorno de la sensatez, el retorno de la democracia, el retorno de la eficiencia administrativa, el retorno de la integridad, de la moral, de la ética. Ojalá que este paro sea ese primer paso que ilumine el futuro de este país. Cómo termine es impredecible. Cómo continúe depende de nosotros. Gracias, compañeros del foro. Gracias, Alejandro. Ha sido grato para mí compartir estas preocupaciones y estas opiniones. Gracias. Agradecemos al ingeniero Francisco Casteló su exposición, la crisis descrita con los antecedentes históricos necesarios y la realidad que actualmente vivimos. Nos queda la inquietud si la esperanza en la manifestación popular y los principios establecidos en la Constitución de Montecristi nos deparan días mejores. Muchas gracias a los compañeros que nos han acompañado en esta exposición y nos esperamos ver con un próximo tema en Construyendo Futuro. Muchas gracias.